¿ya? Esto básicamente gracias a que este sistema logra oxígeno a alta velocidad, ¿sí? Logra oxígeno a alta velocidad porque al acortar el espacio por el cual atraviesa el aire, pues se hace que sea más rápido. Entonces, una serie de válvulas que van acortando el tamaño del orificio de salida del aire. Entonces, entenderán de que al acortar o al hacer más pequeño el orificio de salida, pues el oxígeno va a salir a súper más rápido velocidad, ¿sí? Entonces, habitualmente este sistema Venturi viene en diversas formas. Por ejemplo, viene uno que es de diferentes colores, válvulas de diferentes colores. Entonces uno va adaptando una válvula, un color para cada FiO2 que uno quiere. Pero en el Perú nosotros tenemos un sistema que es bivalvular. O sea, solo vienen dos válvulas, una verde que es de bajo flujo y una blanca que es de alto flujo, ¿sí? Y en el tubo, que es un tubito, tal cual, en el tubo del Venturi, ya viene escrito el FiO2. O sea, viene escrito el FiO2 que yo necesito. Simplemente lo que hago es girar, ¿sí? Giro, y pongo la flechita en el FiO2 que yo decida, ¿sí? Porque como dijimos en los sistemas de alto flujo, los FiO2 son estables y fijos, ¿sí? Entonces, el sistema Venturi solo funciona a determinado litraje. Yo no puedo ponerle la cantidad que a mí se me ocurre. Solo funciona con 3, 6, 9, 12 y 15 litros. O sea, con múltiplos de 3. 3, 6, 9, 12 y 15 litros. No funciona con 4, con 5. ¿Sí? Con 3 litros me puede dar un FiO2 entre 24 a 26. ¿De qué depende? De la flechita donde lo coloque. Lo puedo colocar en 24 o lo puedo colocar en 26. Va a depender de del requerimiento de mi paciente. Cuando lo uso a 6 litros, programo 6 litros en el manómetro, yo puedo programar el FiO2 en 28 o en 30. Cuando yo lo utilice a 9 litros, salud, ya tengo que cambiar de válvula a válvula blanca. Cuando pase de 6 litros, lo cambio de válvula verde a válvula blanca. Coloco la válvula blanca y el FiO2 que me da 9 litros es 35. ¿Sí? 35. Luego con 12 litros me va a dar un FiO2 de 40 y con 5 litros me va a dar un FiO2 de 50. ¿Sí? Este sistema Venturi, al mandar oxígenos a altas velocidades, es un sistema que es muy útil, por ejemplo, para pacientes en los cuales yo no quiero ser invasivo y tienen niveles de CO2 altos, o sea, necesitan cierto grado de apoyo ventilatorio. El Venturi me puede dar una cierta ayuda en ese aspecto sin necesidad de utilizar dispositivos más avanzados, ¿sí? Ahora, yendo ya a otro sistema de ventilación como el ventilador mecánico, ¿sí? El ventilador mecánico, ¿ya? Es un sistema que yo lo voy a utilizar sobre todo para pacientes que tienen problemas ventilatorios, o sea, en los cuales el paciente por alguna razón no puede ventilar, ¿sí? Por algún daño. Y recuerden que no es exclusivamente pulmonar, este daño puede ser de cualquier otra zona, ¿sí? Este sistema de alto flujo me va a dar FiO2 variables, ¿sí? Yo puedo poner el FiO2 que yo quiera, lo puedo programar desde 21 hasta 100, el que yo quiera. Si a mí se me ocurre ponerle 85, le pongo 85. Si me ocurre ponerle 70, le pongo 70. Es el que yo quiera y obviamente que mi paciente necesite, ¿sí? Tolera, o sea, se puede administrar FiO2 de 100 con seguridad gracias a que no va a ser atelectasia el paciente, gracias al PIB, ¿no? ¿Sí les expliqué lo que es el PIB? Gracias al PIB no va a ser atelectasia, ¿sí? El litraje consume altos volúmenes de oxígeno, ¿no? Por ejemplo, no puedo conectar a un paciente con un manómetro convencional, tienen que ser manómetros especiales porque el flujo de oxígeno llega hasta los 100 litros por minuto. Entonces, da volúmenes muy altos de oxígeno, ¿sí?
tiene diversos, se programa de diversos modos, ¿sí? No lo vamos a ver esto a detalle porque bueno, no es parte ustedes no necesitan saber mucho de esto, pero por ejemplo tenemos formas de programación en base a volumen, en volúmenes tidales o en base a presión, ¿sí? Tenemos esas dos alternativas, ¿sí? Que podemos programarlo de acuerdo al diagnóstico de mi paciente, ya sea por presión o por volumen, ¿sí? Tenemos también modos de asistencia ventilatoria. ¿Qué quiere decir? Cuando yo ya esté pensando en retirar un tubo endotraqueal a un paciente, ¿sí? Puedo programar estas formas de apoyo que lo que hacen básicamente es no ventilan al paciente, sino un paciente que tiene ventilación espontánea lo asiste, ¿sí? En caso de que tenga dificultad para conseguir un volumen respiratorio efectivo. Entonces, este dispositivo, que es muy bueno, ¿cuándo se debe retirar? O sea, cuando yo digo ya, hasta el yo le puedo sacar el tubo a mi paciente. El primer requisito es que obviamente lo que me motivó la enfermedad, la patología, la condición que a mí me motivó a intubar a este paciente ya haya sido resuelto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo a un paciente que sufre UTEC y está con 5 de Glasgow, lo que tengo que hacer con ese paciente es intubarlo, ¿sí? ¿Y cuándo le voy a...? ¿Y por qué lo intubo a un paciente con Glasgow 5, por favor? ¿Por qué? Asegurar la vida. Claro, pero ¿por qué? ¿Qué pasa cuando un paciente se queda? A ver si ahorita ustedes se caen de cara, ¿qué les va a pasar? De frente, ¿qué les va a pasar en la frente? ¿Qué les va a salir? Un hematoma, ¿no es cierto? Y si se te quedan, si se golpean el cerebro, ¿qué les va a aparecer? Puede haber un hematoma, claro. Puede haber un hematoma. Y ese hematoma ocupa espacio, ¿sí? Y obviamente va a haber un compromiso del centro respiratorio y el paciente va a dejar de respirar. O en su defecto, va a haber un edema o un aumento de volumen tan grande, un edema tan grande que va a afectar el cerebro. Entonces, básicamente se coloca la ventilación por esa razón. Porque después de un TEC, yo preveo que ese cerebro se va a hinchar mucho, ya sea por edema o ya sea por un hematoma. Entonces, yo intubo al paciente para proteger esa vía aérea. ¿Cuándo le voy a quitar el tubo a un paciente? Que se ha tequeado, cuando obviamente ese cerebro ya no esté hinchado, o el sangrado, el hematoma ya ha sido drenado, ¿sí? Entonces ya solucioné el problema. Y en ese rato yo voy a poder plantear la posibilidad de que sí, efectivamente este paciente ya puede salir del tubo. El segundo requisito es que ese paciente esté hemodinámicamente estable, ¿sí? Que esté con presión arterial media por encima de 65. Luego, ¿qué más? Que el paciente pueda respirar espontáneamente, tenga la habilidad de respirar espontáneamente. Puede estar intubado, pero el hacer el esfuerzo respiratorio, ¿no? Luego que el paciente supere las pruebas, hay diversas pruebas que se pueden hacer, pruebas obviamente con el ventilador, para ver si es que el paciente va a tolerar el retiro del tubo endotraqueal o no, ¿no? Entonces, una vez que ha cumplido esos requisitos, yo lo puedo desentubar al paciente, ¿sí? Ahora, obviamente este procedimiento pues tiene no muchas, pero tiene algunas complicaciones, ¿sí? Digamos que es nuestra última herramienta que tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber infecciones como la neumonía axial del ventilador, puede haber daño en las cuerdas vocales, ¿sí? Puede haber neumotórax, por ejemplo, entre otras complicaciones que pueden ocurrir en el paciente. Entonces, para eso, nosotros tenemos otros sistemas de ventilación, como por ejemplo la cánula binasal de alto flujo, ¿sí? La cánula binasal de alto flujo es un sistema que funciona bajo la misma lógica de la cánula binasal simple, ¿sí?
dar oxígeno, ¿sí? A un determinado litraje para lograr aumentar la FiO2. Pero la cánula binasal de alto flujo está conectada a una máquina, ¿sí? Esa máquina hace dos cosas: humedece y entibia el oxígeno. Entonces hace que el paciente tolere mayores volúmenes de oxígeno, ¿sí? ¿Por qué la cánula binasal solo se da 5 litros? Porque por encima de los 5 litros, a partir de 6 litros, 7, 8, 9, 10, se le hace muy incómodo al paciente porque el aire entra frío y seco y provoca mucha irritación, puede provocar epistaxis, es muy poco tolerado por el paciente, ¿sí? En cambio, en la cánula binasal de alto flujo, al estar ese oxígeno entibiado y humedecido, puede entrar grandes volúmenes sin tener mucho reparo del paciente, ¿no? ¿Cuánto es el litraje que te puede alcanzar una cánula binasal de alto flujo? Entre 30 y 60 litros. Volúmenes altísimos. Recuerden que la cánula máximo me da 5. ¿Sí? En cambio, la cánula me puede dar hasta 60 litros. Y me puede dar FiO2 variables entre 21 y 100%, los cuales yo también los programo. ¿Sí? Luego tenemos otro sistema de alto flujo que es el CPAP y el BiPAP, ¿sí? Ambos sistemas consisten en administración de oxígeno con flujos altos por sistemas cerrados. Te ponen una máscara o un helmet, un casco en el cual se sella y te administran grandes volúmenes de oxígeno, no directamente a la nariz, sino en el ambiente que te rodea. Si es en una máscara, pues en la máscara, y si es en un helmet, en todo el espacio, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre CPAP y BiPAP? Ambos son iguales, ¿sí? La única diferencia es que en el CPAP el oxígeno, el volumen se administra de forma continua, ¿sí? Es continuo el flujo de oxígeno, siempre va a una misma digamos, intensidad. En cambio, en el BiPAP, como su nombre lo dice, tiene dos variables, ¿sí? Se administrará de una forma el oxígeno en inspiración y en expiración otra, ¿sí? Entonces es un poquito más fisiológico. También da FiO2 estables, FiO2 entre 21 y 100, dependiendo del volumen de oxígeno que yo le administre, que puede ir entre 20 y 60 litros por minuto. Sin embargo, estos sistemas CPAP y BiPAP tienen un problema, que algunas veces no se comportan como sistemas de alto flujo. ¿Por qué? Porque son muy dependientes de la mecánica ventilatoria del paciente. ¿Qué quiero decir? Que por más que le pongas tú un sistema CPAP, un casco, que le estás administrando FiO2 de 100, depende mucho de cómo respire ese paciente. Si ese paciente tiene una respiración alterada, un patrón respiratorio alterado, o no está inhalando bien, definitivamente el FiO2 no va a ser el que te dice la máquina. O sea, la máquina te puede marcar 100, pero ese paciente al respirar poco aire, al jalar poco aire, puede hacer de que finalmente ese FiO2 termina siendo muy inferior, ¿sí? Entonces, hay que utilizar estos sistemas, sobre todo en pacientes en los cuales yo puedo garantizar de que van a tener parámetros ventilatorios adecuados, ¿sí? Y ya para terminar tenemos la ventilación mecánica no invasiva, que es lo mismo que la ventilación mecánica invasiva. O sea, hay una máquina, es un ventilador. En el ventilador tú le puedes programar la frecuencia respiratoria, le puedes programar el FiO2, te puedes programar todo, con la única diferencia que el dispositivo de ingreso no ingresa a tráquea, o sea, no atraviesa cuerdas vocales. O sea, te ponen un dispositivo, pero ese dispositivo no atraviesa las cuerdas vocales hacia tráquea, es antes de esa zona, ¿sí? Esa es la única diferencia, pero después también el paciente está conectado a un ventilador mecánico, ¿sí? Pero es ventilación mecánica no invasiva. Muy bien, entonces todos esos sistemas de ventilación son los que nosotros vamos a utilizar en nuestro paciente. Hay que recordar, luego, y ya para terminar, con esta parte terminamos, la pregunta es, ¿cuándo le pongo oxígeno a un paciente? Cuando yo tomo la decisión y digo, sí, te voy a poner oxígeno. Y es una pregunta que tiene muchas respuestas, no es un valor, ¿no? Como por ejemplo, tú puedas decir, qué sé yo, ¿no? Le voy a dar tratamiento para la hipertensión arterial a partir de 130/90, ¿no es cierto? Más de 130/90 inicio tratamiento. O bueno, con la última guía 138. Le inicio tratamiento.
No es así. ¿Ya? No es así, porque va a variar, va a depender de muchos factores. ¿Sí? Por ejemplo, va a depender de si el cuadro es agudo o crónico. ¿Sí? Por ejemplo, si es un cuadro agudo, habitualmente colocamos oxígeno cuando la saturación es menor de 90. Habitualmente cuando un cuadro es agudo, colocamos oxígeno por debajo de 90. En cambio, cuando se trata de cuadros crónicos, somos un poco más cautelosos. ¿Y por qué hay que ser muy cautelosos? Porque la respiración, este fenómeno de respirar, ¿por quién interviene en esto? O sea, gracias a que usted respira. ¿A qué les estimula a respirar? ¿Tienen idea? Gracias a que respiro 18, 20, 22, aparte de mi conciencia, ¿sí? Porque yo puedo ordenarme a respirar más rápido o más lento, pero cuando lo hacemos de manera involuntaria, ¿de quién depende esto? Y claro, el centro respiratorio, pero ¿quién estimula el centro respiratorio? El CO2, muy bien, de unos receptores, quimiorreceptores, ¿sí? Que son sensibles al CO2, sensan CO2 estos quimiorreceptores. Entonces, si tú tienes niveles de CO2 altos en sangre, este receptor, ¿qué le va a mandar al centro respiratorio? ¿Qué señal le va a mandar? Le va a decir, ¿qué le va a decir? Si tú en tu sangre tienes alto nivel de CO2, lo va a detectar, va a mandar una señal, y esa señal, ¿qué ordena al cerebro? ¿Qué le dirá al cerebro si tienes mucho CO2? ¿Ah? ¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? ¿Qué? Ya, que saque el CO2, ¿no? Obviamente. ¿Y cómo puede sacar el CO2? Una persona, ¿cómo se saca CO2 del cuerpo? ¿Se saca? ¿Cómo se saca? Exhalando, ¿no es cierto? O sea, inhalando y exhalando, inhalando y exhalando. Entonces, ¿eso cómo se llama? El proceso de inhalación, exhalación. ¿Cómo se llama ese proceso? Respiración, ¿no? Entonces, por tanto, el cerebro te va a mandar una señal que dice, tu frecuencia respiratoria la tienes que, ¿la tienes que? Aumentar, la tienes que aumentar, ¿no es cierto? Entonces, pero si tus niveles de CO2 bajan, disminuyen mucho, ¿qué señal le mandará a tu centro respiratorio? ¿Qué le va a decir? ¿Qué hago con la respiración? ¿Se entiende eso, no es cierto? ¿Yo cómo boto CO2? Exhalando. Entonces, si yo quiero botar CO2, ¿exhalo más o exhalo menos? ¿Tengo que exhalar más o tengo que exhalar menos? Si quiero botar mi CO2. ¿Tengo que exhalar? Más, ¿no es cierto? Obviamente tengo que exhalar más. Chicos, esta lógica les tiene que salir de manera espontánea. Porque si no les sale esta lógica de manera espontánea, lo que va a pasar es que sabiéndole que se van a olvidar y el próximo año, cuando sean internos, ¿sí? Se van a despachar pero a su gusto con ustedes y les van a hacer el peor bullying que se les puede imaginar, ¿ya? Y ya les falta 4 meses. Entonces, por favor, desarrollen la lógica, ¿sí? La memoria los va a hundir, ¿ya? La memoria los va a hundir. ¿Se pueden aprender esto de memoria? Sí. ¿Van a sacar 20 en el examen de terapeuta? Sí. Pero luego, terminando el semestre, a la basura, ¿sí? Y cuando más lo necesiten no lo van a tener. Entonces la lógica los tiene que hacer pensar desde que, ya, yo tengo CO2 en mi cuerpo, yo lo tengo que eliminar expirando, ¿sí? Entonces si tengo mucho CO2, ¿qué tengo que hacer? Respirar más, respirar menos. Respirar más. Si tengo poco CO2, tengo que respirar menos, ¿sí? Eso funciona así. Pero ¿qué pasa en un paciente que tiene insuficiencia respiratoria crónica? Un paciente que tiene insuficiencia respiratoria crónica, recuerden, hay insuficiencia respiratoria de 2 tipos, ¿no? La tipo 1, ¿cómo se llama? Insuficiencia respiratoria tipo 1, se llama hipoxémica. Y tenemos la tipo 2, ¿qué es? Hipercapnia.
Entonces, la insuficiencia respiratoria crónica tiende a provocar hipercapnia, ¿sí? A que el paciente retenga CO2. Entonces, ¿cuánto tiempo dijimos que es para decir crónica? ¿Más de una semana, ¿sí? Entonces, si este paciente con insuficiencia respiratoria crónica tiene niveles de CO2 altos, ¿cómo debería estar todo el día? ¿Cómo debería estar respirando todo el día? ¿Ah? Debería estar permanentemente taquipnéico, ¿sí? Entonces, como mecanismo de compensación, así como que el exceso de CO2 hace que el bicarbonato suba o baje, así como el exceso de CO2 hace que el bicarbonato suba o baje. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para compensar, ¿pero por qué? Porque si el CO2 es un ácido, yo necesito más base, entonces tengo que subir mi bicarbonato. Así como hace eso, el centro respiratorio hace otra modificación, y es ya no responder a CO2, responde a oxígeno. Hace ese switch, ¿para qué? Para evitar que el paciente que tiene hipercapnia crónica esté permanentemente agitado. Entonces, para eso cambia su configuración y empieza a responder a oxígeno, ¿sí? Empieza a responder a oxígeno. Entonces, ¿qué pasa en un paciente respiratorio? ¿Sí? Por ejemplo, es un paciente, digamos, crónico EPOC, un paciente con EPOC. Llega por emergencia, por una exacerbación de su cuadro EPOC, ingresa saturando 80%. ¿Sí? 80%. Obviamente, ¿qué tenemos que hacer con 80% de saturación? Ponerle oxígeno. Le pones oxígeno. Pero le pones oxígeno ¿a cuánto? ¿Cuánto es lo normal de saturación? Dijimos, ¿cuánto es lo normal de saturación mínima a nivel del mar? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Pregunta de examen. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. ¿Cuánto es lo mínimo normal? 95. ¿Es? 95, muy bien. Entonces, yo a este paciente que entró saturando 80, ¿lo voy a hacer saturar 95? ¿Es lo normal? Ojo, es lo normal. ¿Lo haré saturar? ¿Por qué no? Ya, probablemente ese paciente esté acostumbrado a otro. Pero ¿cuál es el problema de que tenga más oxígeno? ¿Cuál sería el problema? Fácil. Ese centro respiratorio, dijimos que cambia la configuración y empieza a responder a oxígeno. Entonces, ¿cómo será la señal en este paciente? Si tengo mucho oxígeno en mi sangre, ¿respiro más o respiro menos? ¿Qué señal le mandará al cerebro? Respira menos. Y si los niveles de oxígeno bajan mucho, ¿qué le dirá a su cerebro? ¿Respira más o respira menos? Respira más, obviamente, ¿no? Respira más porque necesitas inhalar más oxígeno, jalar. Pero si todo un paciente que, como dice su compañero, ya es crónico, quiere decir que está acostumbrado a mantener niveles de PO2 de 60, por decir, y saturaciones de 88, 89, tú lo llevas a saturar 95, ¿qué señal le va a mandar su cerebro a ese paciente? Que respire. ¿Y qué pasa cuando respiro menos? ¿Qué pasa con el CO2? Aumenta. Entonces muchas veces nos pasa que pacientes así vienen por emergencia, los hacen saturar 95, 1, 2, 3 días, y al cuarto día ya no despierta el paciente. ¿Qué pasó? Está encefalopático por exceso de CO2. Está encefalopático, ya no despierta, pues estamos inmobilados, ¿no? Dicen, ¿qué ha pasado? ¿Por qué el paciente está así? No nos explican por qué. ¿Por qué ha pasado? Porque lo está haciendo saturar normal. Y un paciente con insuficiencia respiratoria crónica debe saturar entre 88 y máximo 92. ¿Sí? Máximo 92. No se recomienda que alcance saturaciones de 95, como por ejemplo sí lo podría requerir un paciente agudo. Otro ejemplo en cuanto a cuánto administrar oxígeno. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con 93%, le pondré oxígeno. Viene por emergencia, 93, 25 años.
¿Le pondré oxígeno? Sano, por si acaso. ¿Le pondré oxígeno? No, no requiere, ¿no? No requiere. Mismo ejemplo, paciente de 32 años. Viene con 5 de hemoglobina y saturando 92. ¿Le pongo oxígeno? 92 y 5 de hemoglobina. ¿Le pongo oxígeno? No. ¿Quién dice sí? ¿Quién cree que sí? ¿Por qué? Pregunta, ¿quién lleva oxígeno a los tejidos? Y si tienes 5, Sí. te estás quedando sin carro, ¿no? Tú tienes que llevar un grupo de oxígeno. ¿Esos grupos de oxígeno están bien saturados? ¿Con 92? Más o menos. Pero con 5 de hemoglobina es muy poco. Si tú tienes 5 de hemoglobina, tienes que llenar tus carros. ¿Por qué? Porque hay pocos carritos para que lleven el oxígeno a todo el cuerpo. Si tú tienes un paciente con anemia severa, ya le tienes que poner oxígeno con niveles inclusive menores a 95. Ya tienes que empezar el apoyo ventilatorio. Lo mismo, paciente de 49 años de edad, ¿sí? Con un ACV isquémico que llega saturando 92. ¿Le pongo oxígeno o no le pongo oxígeno? Sí, ¿por qué? Porque ese cerebro está sufriendo una isquemia. Y se ha visto en estudios que mantener saturaciones entre el 94 y 98% de los 3 primeros días post-ACV es una medida que me previene el daño neuronal. Entonces, ese paciente que satura 92 con ACV le tengo que poner oxígeno porque hay condiciones que me están motivando. Entonces, como ven, el valor en el cual yo voy a iniciar oxígeno va a variar mucho dependiendo del cuadro clínico en el cual yo me esté enfrentando, ¿no? Va a ser muy diferente. Ahora, la pregunta sería, por ejemplo, ya estoy ya un poco pensando un poco más de repente en un examen. Si ustedes tienen un paciente crónico, ¿sí? Vamos a hacer el mismo ejemplo del EPOC, ¿sí? Un paciente crónico, ¿qué tendría que ver en el AGA? ¿Qué tendría que ver en el AGA para ver si tu paciente requiere mantener saturaciones altas o bajas? A ver, les pongo un ejemplo, les voy a cambiar el ejemplo. Llega un paciente por emergencia con EPOC, ¿ya? 70 años. Llega saturando 87. ¿Sí? Llega saturando 87. CO2 en 40, en 60, bicarbonato en 30, pH en 7.4. ¿Sí? Frecuencia respiratoria de 16. ¿Ya? Caso 1. ¿Cuánto les dije que saturaba? 87. 87. 87. Mismo ejemplo. ¿Sí? Paciente llega por emergencia, saturando 87, EPOC, ¿sí? Tiene un CO2 en 60, un bicarbonato en 24 y un pH en 7.2. Llega con una frecuencia respiratoria de 26. ¿A cuál le pongo oxígeno? ¿A los dos, a ninguno o a uno de ellos nada más? Ojo, está saturando 87, ¿eh? El primero está compensado, no está haciendo taquipnia, sus niveles de bicarbonato están altos, lo cual me dice que este paciente es crónico y es compensado, ¿sí? En cambio, el otro paciente se nota que es agudo esa suba. ¿Por qué? Porque sus bicarbonatos están normales, su pH está alterado y encima está taquipneico, o sea, está tratando de ventilar apropiadamente. Entonces, en este paciente sí le iniciaré oxígeno, ¿sí? Terapia oxigenatoria. Entonces, vean que no hay un valor exacto, ¿sí?
para determinar, pero si quisiéramos resumir así mucho, al agudo ponerle oxígeno cuando está debajo de 90 y al crónico se le evalúa con oxígenos menores de 88 habitualmente, ¿sí? Menores de 88 habitualmente, ¿sí? Y el oxígeno se pone en el agudo para mantener saturaciones normales más de 95 y en el crónico para mantener saturaciones entre 88 y 92. Ese es mi objetivo, ¿sí? En resumen, básicamente sería eso, pero hay que ir viendo caso por caso y diagnóstico por diagnóstico. Muy bien, ahora sí empecemos.